Muy buenos días y vamos a comenzar con nuestra clase de patronaje. Ya ayer os adelanté todas las cositas que vamos a aprender en la videoclase de hoy. Pues todo eso y más vamos a comenzar. Lo que necesitas es tener tu patrón base de pantalón. Como es un pantalón que va a ser largo y voy a tener que hacer muchas transformaciones, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar mi patrón en escala. En escala significa en tamaño un poquito más pequeño. Es justamente la mitad. La medida, los movimientos que voy a hacer exactamente igual. Lo único que está a mitad de medida. Eso significa que si yo le voy a dar a mi pantalón, a escala normal, 4 centímetros, aquí le voy a dar la mitad, sería 2. Pero las transformaciones y todo va a ser exactamente igual. Lo que pasa es que lo voy a tratar en chiquitín para que sea más cómodo para ti de verlo. Pues vamos a comenzar. Para este tipo de pantalón vamos a necesitar el patrón base a nuestras medidas. Tú ya le has tenido que dar tu medida tanto en contorno de cadera, de cintura y una vez que lo tengas vamos a trabajar con él. El diseño de la parte más inferior yo lo voy a trabajar que se quede un poquito más entalladito que este. Vamos a tener como objetivo conseguir este efecto de la parte superior. Si quieres hacerlo en corto, vamos a empezar a trabajar ya con nuestros patrones. Ya os digo, lo voy a trabajar en escala. Tengo el delantero y tengo el patrón de la espalda. Si lo quieres hacer tipo bermuda, lo primero que tenemos que hacer es medir el largo que queremos. En el caso que lo quieras corto, lo que hacemos en la línea del tiro, escuadramos y le vamos a dar la largura que nosotros queramos. Si, por ejemplo, queremos que tenga unos 5 centímetros de largo, que más o menos es yo a lo habitual, cada vez que me lo hago bermuda, me lo hago de 5 centímetros, pues marcamos desde la línea del tiro 5 centímetros. En este caso, como estoy trabajando con escala, lo voy a hacer con 2,5. Escuadro y saco 2,5. Y de esta manera estoy cortando lo que es mi bermuda, escuadrando en la línea del hilo. Escuadro en la línea de hilo y de esta manera ya tengo cortado lo que sería mi pantalón. ¿Que lo quieres hacer largo? Pues deja la largura que tú quieres y ahora te digo las modificaciones en el bajo del pantalón. Esto en el caso que lo quieras corto, lo vamos a hacer en los dos. Primero es definir qué largo quieres. Si quieres corto, bajamos 5 centímetros o la cantidad que tú quieras que tenga tu bermuda. Ahora, que lo quieres largo, vamos a modificar este largo, porque justamente este largo de pantalón es para una persona que mida 1,70 m. Si tú mides menos, tendremos que ir recortando. Para el efecto que yo quiero, yo mido 1,65 m y le he hecho las siguientes modificaciones. Te digo mi estatura para que también lo tenga en cuenta. Para conseguir mi resultado con mi medida, he cortado de largo 13 centímetros. Por lo tanto, aquí que estoy trabajando en escala, son 6,5. Pero tú le tendrías que dar, si mides 1,65 m como yo y quieres mi resultado, pues vamos a cortar 13 centímetros de largo. Yo lo corto aquí en mi pantalón base a escala. Una vez que lo tengamos ya cortado o el largo que nosotros deseemos, vamos a entallar un poquito el pie del pantalón, porque es un poquito ancho. Si tú lo quieres que sea un pantalón de pie un poquito más ancho, lo puedes dejar así o hasta incluso sacar. Es decir, si quieres un resultado parecido a esta imagen, yo te diría que lo dejase tal cual, porque es un pantalón más base y conseguirá más o menos este resultado. Que lo quieres un poquito más entallado, tienes que seguir estos pasos que te voy a decir. Vamos a entallar a cada lado del pantalón 1,5 cm. Yo, como estoy trabajando a escala, lo que lo voy a cortar sería 0,75. Pero tú, en tu caso, 1,5 cm a cada lado. Eso lo hacemos tanto el del delantero como el de la espalda. Ya tengo de esa manera definido también lo que sería el ancho del pie del pantalón. En el caso que lo quieras corto, ya tenemos definido el largo de nuestro pantalón y lo que lo vamos a hacer es cuadramos en la línea, por ejemplo, de cadera y la hacemos en recto. No
metemos hacia adentro, como aquí viene en el patrón. Si no, lo hacemos escuadrando en la línea de cadera y lo hacemos en recto. Eso en el caso que lo quieras más corto, tipo bermuda. Si no, vamos a seguir todo este diseño como si lo estuviésemos tratando en largo, ¿de acuerdo? Nuestro diseño de pantalón lleva una cinturilla. Esa cinturilla, nosotros al final, la altura definitiva del pantalón va a ser justamente en la cintura. Y este pantalón llega justamente a la cintura. Y queremos una cinturilla. La cinturilla normalmente mide 4 centímetros y lo vamos a hacer de 4. En este caso, desde la línea de cintura de nuestro pantalón delantero y de la espalda, vamos a marcar 4 centímetros hacia abajo. En mi caso, estoy trabajando a escala, lo voy a hacer a 2 centímetros. Desde la línea de cintura, marco 2 centímetros hacia abajo. Y ahora lo uno con línea curva. Esta sería la parte que corresponde a la cinturilla y esta sería ya la parte del pantalón. Hacemos lo mismo también en la parte de la espalda. Hemos bajado en la cintura para hacer la cinturilla 4 centímetros. Y lo hemos unido en recto y también en la parte de la cintura delantera, como tiene un poquito de forma, pues lo hacemos también con ese corte, con esa formita. Tenemos que respetar siempre las formas que tiene de primera. Como en la parte inferior del bajo nos hemos subido y hemos metido hacia adentro, lo que vamos a hacer con la regla desde la rodilla hasta la parte donde hemos metido hacia adentro, lo vamos a hacer con la regla en recto. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado del costado. Lo hacemos en ambas piernas. Una vez que lo tengamos, vamos a dibujar ahora la parte de los bolsillos. En este caso lo vamos a hacer solamente en la pieza del delantero. Desde la parte alta, no vamos a olvidar de ella y vamos a trabajar con la cintura que la hemos creado, que hemos bajado. Desde la parte del costado hacia adentro nos metemos 4 centímetros. Yo voy a hacer 2 porque, recuerda, estoy en escala. Y desde la bajada de cadera voy a subir unos 2 centímetros hacia arriba. Y marco ahí como si fuese un pequeño aplomo. Desde ese aplomo que hemos subido 2 centímetros desde la bajada de cadera, uno con línea recta, los 4 centímetros que nos hemos metido hasta este punto también. Aquí le vamos a llamar punto A y punto B. Lo hacemos en línea recta. Esto estamos dibujando este tipo de bolsillo, que es bolsillo francés. Desde la bajada de cadera hacia abajo, vamos a bajar unos 5 centímetros. En este caso voy a dibujar 2,5. Escuadra en la línea del centro de la línea de planchado, escuadramos y más o menos el ancho que va a tener el bolsillo va a ser aproximadamente unos 15 centímetros. Entonces yo lo pongo 7,5 más o menos, el ancho del bolsillo. Escuadro en esa línea recta que tenemos y lo llevo ya hasta arriba. Vamos a redondear la parte del bolsillo. Este tipo de bolsillo, esta parte del fondo, se puede asemejar a lo que estuvimos haciendo anteriormente. Ahora, desde la parte del aplomo que hemos marcado como B, que hemos subido 2 centímetros, desde allí vamos a bajar hasta abajo 1 centímetro y me separo también otro centímetro. Desde ese punto bajo ya hasta abajo del bolsillo y redondeamos la esquina del bolsillo. Y también redondeamos la parte también del bolsillo. Bueno, esto se asemeja mucho al bolsillo que estuvimos haciendo, pero la única parte que aquí lleva diferentes piezas. Y vamos a coger papel de calco. Cogemos papel de calco y vamos a calcar
toda la parte del costado, la nueva formita que hemos hecho también del pantalón, la nueva formita que hemos hecho del bolsillo. Y señalamos el aplomo, que es el B, y también un aplomo para marcar A. Y este sería el fondo del bolsillo. Lo carga y separamos separamos esta pieza. Ahora vamos a copiar en otro pliegue la parte superior del bolsillo, pero ahora marcando la línea en diagonal que hicimos desde B hasta A. Marcamos también el aplomo de B y toda la formita también que tiene el bolsillo. Marcamos el aplomo de A. Vale, y ese sería la otra pieza del bolsillo, que sería el fondo superior. Estas dos piezas son las que componen el bolsillo, que iría esta por encima del bolsillo inferior. Lo vamos a copiar, una vez que lo tenga, lo vamos a conservar y seguimos con la transformación de nuestro pantalón. Ya la pieza de nuestro pantalón, esta parte del costado desaparecería porque la contiene el fondo del bolsillo. Vamos a seguir con la transformación. Nos olvidamos ahora de lo que hemos dibujado de bolsillo porque ya lo tenemos en el otro papel. Tenemos la pinza que se nos ha quedado más pequeñita porque la hemos quitado de arriba, que marca la línea de planchado. Desde la línea de planchado, lo que vamos a hacer es alargarla hasta arriba y desde allí marcamos 4 o 5 centímetros hacia adentro. Yo en este caso voy a hacer 2 centímetros. Y como hemos separado 2 centímetros, que yo me he separado 2 centímetros y medio, acabo de poner, que sería en tu caso, desde la línea de planchado, marca hacia adentro 5 centímetros. Ahora escuadra una línea que sea como la bajada de cadera o en la línea del tiro, para hacer una línea totalmente paralela a la línea de planchado. Escuadra bien, que es muy importante, porque tiene que quedar justamente de la línea de planchado a 5 centímetros, que es la distancia que hemos puesto, entre 4 y 5 centímetros. Tiene que quedar la misma distancia arriba que la misma distancia abajo. Y vamos a prolongar hasta abajo del todo. Si lo estuviésemos haciendo en corto, sería exactamente igual. Lo único que esta parte desaparecería, pero estaríamos trabajando con esta. Entonces, si lo está haciendo en tipo bermuda, estamos haciendo el mismo procedimiento. Una vez que lo tengamos aquí, lo que vamos a hacer es cortar por la línea de planchado y cortar también por la línea nueva paralela que hemos hecho, que va a ser la segunda pinza. Ahora coge tu cinta métrica antes de empezar a mover lo que son las pinzas y mide cuánto te mide lo que es toda la cinturilla. O sea, la cinturilla que también nosotros hemos bajado los 4 centímetros. Tenemos que medir por la segunda, porque la primera ya hemos dicho que ya desaparece. Mide cuánto te mide todo el recorrido y anótalo. Ahí me mide 11, que sería 22, porque estoy trabajando en escala. La pinza mide 2 centímetros y en este caso en escala es 1. Entonces, como a ti te mide 2, porque estamos trabajando el delantero y la pinza del delantero tiene siempre una profundidad de 2 centímetros, a la medida que te haya salido, quítale esos 2 centímetros. Nosotros mide lo que te mida y ahora nosotros tenemos que descontar la profundidad que mida esta cinturilla. A ver, la cantidad que mida esta pinza. La pinza, como la hemos cortado, ahora la profundidad es mucho más pequeña que en su inicio, que era 2 centímetros. A mí me sale medio centímetro, que sería 1 centímetro. Entonces yo lo que tengo que hacer, si tengo 11, le tengo que quitar 0,50, que en escala normal sería 22 centímetros menos 1 centímetro. Entonces mide la profundidad que tiene hasta aquí lo que sería esta pinza y se lo quita al recorrido. Bueno, anótalo, que lo tengas a mano
Y ahora lo que vamos a hacer, te había comentado que tenemos que cortar, vamos a cortar la parte del bajo que ya no necesitamos. Porque como habíamos acortado un poquito nuestro pantalón, lo cortamos y lo desechamos. Y ahora vamos a cortar por la línea de planchado, pero dejamos aquí como medio centímetro sin cortar. Si te pasa, bueno, no pasa nada, pero lo suyo y resulta más cómodo hacerlo de esta manera. Y también cortamos por la línea paralela que hemos también sacado. Te recomiendo que cojas papel y se lo coloques por dentro para rellenar también esa profundidad. Vamos a hacer una cosa. El primer segmento de la línea de planchado, vamos a separarlo 5 centímetros. En este caso, yo sería 2,5 porque estoy en escala, pero tú sepáralo. ¿Cómo lo separamos? Pues moviéndolo así, este segmento. Lo vas moviendo hasta que quede una distancia de 5 centímetros. Si tú quieres, le puedes dar un poquito más. Le puedes dar, por ejemplo, 6 o 6,5 para tener como mayor profundidad en el pliegue. Por ejemplo, en este diseño lo tiene y menos pronunciado. En este segundo lo tiene un poquito más pronunciado. Pero eso ya es según tu diseño. Yo le daría máximo eso, 6, como mucho, mucho, 7. Pues mídelo y lo separa la cantidad que tú quieras. Yo lo voy a separar 5 centímetros. Ahora, el segundo segmento la vamos a separar y en este caso, por ejemplo, 4 centímetros. Que yo le voy a dar en escala 2 centímetros. Si quieres, separa el primero 6 y el segundo separa 4. Pero esta cantidad no es una regla general. Es algo dependiendo del diseño que tú quieras. Más habrá, mayor holgura va a tener también esta parte y mayor profundidad va a tener las pinzas. ¿Que lo haces más pequeñito? Pues menos se va a notar. Realmente está la técnica y tú ya la aplicas con la medida que tú quieras y dependiendo del resultado que tú quieras obtener. Recuerda que el pantalón tendría esta forma. Esta línea ya desaparecería. Y la parte de la cintura sería la que hemos bajado 4 centímetros. Pues vamos a dibujarla. Y esa sería nuestro pantalón. Recuerda que cuando nosotros ahora le incorporemos, le tenemos que incorporar el margen de costura de 1 centímetro por todo el alrededor. Si tú le quieres dejar 2 para prevenir, pues sería perfecto. Aquí no le hemos ampliado y no le hemos dejado ningún tipo de holgura, si lo recuerdas. Y es por una sencilla razón. Porque como nosotros hemos abierto ya aquí en la parte de lo que es la cadera, le hemos dado holgura. Si tú quieres que tu diseño sea un poquito más amplio, le puedes dejar un margen de costura de 2 centímetros y así tienes margen para rectificar o para darle un poquito más de holgura o quitarle en ese caso. Pero yo en mi diseño no le he dado holgura ninguna. Lo que sí vamos a hacer es bajar un poquito la zona del tiro. Se va a quedar así demasiado entallado. Vamos a bajar 1 centímetro de la línea escuadra en la línea del tiro y bajamos 1 centímetro. Y lo que hacemos ahora es llevarlo ese centímetro en curva hacia la nueva forma, también que tenemos la forma primaria que teníamos del tiro. Y así le damos aquí un poquito mayor de holgura. Ahora vamos a pasar al patrón de la espalda. En el patrón de la espalda no le vamos a hacer ningún tipo de plisado ni de pinza. La única rectificación es bajar también el centímetro en el tiro y unirlo otra vez con una suave curvita y rectifica esa parte. Llevaría su pinza en la espalda. Recuerda que aquí también el patrón de la espalda hemos bajado 4 centímetros y esta parte ya se eliminaría. Y la parte también del bajo lo hemos estrechado. Por lo tanto, todo el resto desaparecería. El patrón de la espalda quedaría tal cual. Quiero que veas aquí cómo quedaría la pinza. Esta es la pinza que yo le he dejado 5 centímetros, pero es verdad, si la dejas ahí se va a quedar más bonita. Y esta es la pinza que yo le di 3 centímetros y se quedaría más bonita si le damos 4. Estas serían las dos pinzas que estamos haciendo y este sería el bolsillo francés. Sería esta parte, sería el fondo, que eso nos lo da el fondo del bolsillo,
Y bueno, en la parte y el fondo del bolsillo por donde nosotros vamos a introducir. Por eso la parte del delantero lleva esta forma, porque el fondo ya nos lo da el bolsillo. Ahora vamos a dibujar lo que es la parte de la portañuela. La parte de la portañuela consiste en dos piezas. En esta pieza que se queda aquí visible y en la parte de la vista que llevaría por detrás. Pues vamos a empezar a dibujarla. Si eres una persona que tiene bastante anchura en la cadera, vamos a bajar 1 centímetro de la línea de cadera, vamos a bajar 1 centímetro. Y desde ese centímetro que hemos bajado hasta la línea de la cintura, mide la distancia que hay. En mi caso son 7,5, que serían 14. Pues vamos a dibujar un rectángulo que tenga 14, en mi caso 7,5, porque estoy en escala, y que tenga de ancho 3 centímetros. En mi caso, 1,5. Y hacemos ese rectángulo. Cópialo y lo vamos a duplicar. En una de estas piezas lo vamos a hacer doble, le damos otros 3 centímetros, que al final se nos quedaría de un ancho de 6. Porque iría después doble. Y después el que va sencillo, lo que vamos a hacer, una de las esquinas, lo vamos a redondear, que sería la parte de la vista, que llevaría por una pieza, y la parte de la portañuela por una pieza, y esta se quedaría doble. Esta parte es la que iría aquí colocada justamente en el centro, en la parte también del delantero. Una vez que tengamos ya hecho las dos piezas de la portañuela, Una vez que tengamos ya hecho las piezas de la portañuela, le damos imagen de costura de 1 centímetro. Yo estoy haciéndolo en escala y le estoy dando medio centímetro. A nuestra pieza también de los bolsillos yo también le he dado el margen de costura de 1 centímetro, y al pantalón, la pieza delantera, también le he dado el margen de costura de 1 centímetro. Recuerda que la parte correcta es la parte también que iba en diagonal. Para que veas un poquito cómo iría esta pieza del bolsillo superior cogida a la pieza del delantero, y la pieza inferior estaría justamente debajo para crear así este fondo de bolsillo. Después las piezas del pantalón irían con la pinza cerrada, y la portañuela una iría doble. Es importante asegurarnos que las dos midan exactamente lo mismo, porque deben de ir colocados justamente al piquete que nosotros le habíamos marcado también a nuestro patrón. Una vez que lo tengamos todas estas piezas, ya tenemos también la pieza de la espalda con los márgenes también incluidos. Como el pantalón va de ancho a estrecho, recuerda, nosotros cuando cortemos el margen de costura de una pieza que va de grande a pequeño o de pequeño a grande, tenemos que doblar por el margen. Doblamos justamente llevando el margen hacia atrás, y después cortamos por el margen de costura que le hayamos dado, en este caso de 1 centímetro. Si tú le quieres dar 2 para tener como un margen de mejora o margen de error, pues perfecto. ¿Por qué hacemos esto? Porque estos son los talones. Porque a la hora de volver, si no, se nos quedaría, si nosotros lo cortamos en recto, pues se quedaría allí un poquito más corto. Y aquí, que lo estoy haciendo en escala, pues más o menos sería aproximadamente un poquillo más de medio centímetro, que al final nos va a hacer un efecto muy raro a la zona del bajo. Y recuerda también, como hemos visto en clases anteriores, pero yo siempre te lo voy a ir recordando, cuando cerremos también y cortemos donde haya una pinza, la hacemos con la pinza doblada, pero doblada hacia el extremo. Siempre la profundidad de la pinza debe de ir hacia la espalda, hacia el costado en este caso. O la hacemos también con la pinza cerrada, para que no cree también aquí
un pequeño efecto. Si nosotros lo cortamos en recto, pues nos pasaría igual. Después nos faltaría como un pedacito de tela en la pinza. Seguramente que alguna vez, si la has cortado en recto, te haya pasado. Bueno, ya lo último que nos falta es hacer la cinturilla. La cinturilla le vamos a dar, o el ancho normal es de 4 centímetros de ancho, le vamos a sacar una tira larga. En muchas ocasiones seguramente al tener la formita del culete el esparate se queda un poquito aquí más ancho. Lo que vamos a hacer, o yo le hago a mis pantalones, es que le introduzco un poquito de goma, ya sea solamente aquí en esta parte de atrás o un poquito en toda la cinturilla, dependiendo de qué pantalón se lo coloque en un sitio y en otro. Queda bastante bien, y si te fijas, en casi todos los pantalones también de las tiendas de moda está introduciendo también esta goma, y es por lo mismo, para que se adapte mejor a todo tipo de cuerpo. Entonces, por eso vamos a hacer este tipo de cinturilla recta, pero este tipo de cinturilla, esta que está en recto, y otra opción es anatómica. Anatómica es más compleja de coser, pero se queda ajustada totalmente a nuestro cuerpo. O lo podemos hacer en recto, y para evitar esta parte que se queda más bocón, pues le vamos a colocar, y te voy a enseñar a colocarle lo que es la goma en la cinturilla. Bueno, vamos adelante. En un nuevo pliegue de papel vamos a hacer una línea en recto, totalmente en recto, y recuerda la cantidad que nosotros hemos medido en nuestra cinturilla del delantero. Ya esa medida la hemos tomado, pero si tú no la tomaste o la has perdido, te digo también lo que debes de hacer. Coloca el fondo de bolsillo y encima la pieza del pantalón, haciendo coincidir el punto A con el punto A también de abajo. Coge tu cinta métrica y mide desde el principio del costado hasta el principio de lo que es la tablita que tenemos. Desde esa tablita pasa ahora al extremo que hay entre una y otra tablita. Es decir, lo que tenemos que hacer es medir ya hasta el centro del pantalón. En mi caso son 11,5. No podemos medir esta parte porque después iría cerrada. Vale, pues a mí me da, para empezar, 11,5. Pues en esa línea que nosotros hemos dibujado, comienzo y marco 11,5. Ahora vamos a medir la parte de la espalda. Tenemos que medir desde el costado hasta uno de los laterales de la pinza, y después desde el otro lateral hasta el final del todo, y me da 10. Entonces yo ahora marco también 10 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Que en la parte de la cinturilla lleva también la pieza de la tapeta, que son 3 centímetros, pero solamente es una de las piezas, no lleva las dos. Pues le vamos a dar también los 3 centímetros que ocupa nuestra parte de la portañuela. Y aquí le damos 3 centímetros más. Escuadramos y la hacemos de un margen de 4 centímetros. En este caso, como yo lo estoy haciendo a escala, le estoy poniendo 2. En uno de los laterales será el centro hilo. Esta parte iría colocado en el doblez del tejido, y de esta parte de la pieza aquí hemos marcado 3 centímetros, pero yo que estoy a escala tenía que haber marcado 1,5. Esta pieza no la marcamos porque es la parte del cruce, y debemos de colocar lo que es la cinturilla. Esta parte en el centro hilo tengo que sacar 2 piezas dobles. Esta sería la cinturilla, y eso, 2 piezas dobles.
y le damos el margen de costura por todo el arco. Esta sería la pieza de lo que sería la cinturilla. Esta parte la colocamos en el centro doble y la parte del cruce. De esta manera ya tenemos todas las piezas que componen este diseño de pantalón. Y ya hemos llegado al final de esta clase. Ya tenemos todos nuestros patrones listos. Este tipo de patrón, este tipo de pantalón es la base de cualquier tipo también de pantalón que nosotros queramos. Ya le podemos poner más profundidad de la pinza, más anchura en la pierna, menos. Pero es que es la base, o sea, llevar el bolsillo francés. Ya has aprendido también en anteriores clases cómo hacer también un bolsillo que sea también en el costado. Pues tú lo puedes ir versionando y utilizando ambos tipos de bolsillos. Has aprendido a hacer diferentes tipos de cinturilla, hemos aprendido a colocarlo en un cierre de goma y en este caso ya pues incorporándole también lo que sería una cremallera y no solamente colocar una cremallera simple, sino vas a ver también la portañuela. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo y que sobre todo que lo pongas en práctica, que lo practiques en tus prendas. Recuerda, a lo largo de esta semana recibirás en tu bandeja de entrada un correo con el PDF de todos los movimientos o transformaciones que hemos llevado a cabo para realizar este tipo de prendas y sobre todo que lo tengas guardado para cualquier tipo de consulta que te surja a lo largo del tiempo. Y nos vemos la semana que viene con el video tutorial de la confección. No te lo pierdas, que es muy interesante y sobre todo aprenderás muchísimas nuevas técnicas de costura. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.